Póngase de pie, por favor. Primera de Corintios 15, 55 al 57. Cuando lo tenga, diga: Cristo vive en mí. Qué bueno que solamente una sola persona le vive a Cristo. Primera de Corintios 15, del 55 al 57. Cuando lo tenga, diga: Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Pablo hablando aquí: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Oiga, pero a Dios gracia, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Gloria a ti, Padre, por tu palabra. Gloria a ti por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Tú estás en medio de tu pueblo que te ha adorado. Padre, dedicamos este tiempo ahora que entramos a la palabra de Dios, pidiéndote que seas tú el que hables, que digas, que utilices este vaso de barro, Padre, para impartir tu palabra. Yo preparé la prédica, tú eres el que das el mensaje, Señor. Yo te pido que me uses con poder, con autoridad, Padre. Que retomes, por favor, todos nuestros pensamientos de distracción. Me rindo a ti para que seas tú el que diga, que no se base nada de mi conocimiento, mi elocuencia, mis habilidades o dones o talentos, sino que seas tu Espíritu Santo el que hagas y digas en este tiempo. En el nombre de Jesús, tu iglesia gozosa dice: tome asiento. Estudiaba para este mensaje y reflexionaba en todo el acontecimiento, y fíjese que hubo una victoria. Hubo una victoria el tercer día en la crucifixión. Luego de la crucifixión de Jesús, hubo un tercer día donde Él resucitó de entre los muertos, venció la muerte, y con esa muerte venció toda iniquidad, toda maldad, toda enfermedad, como hablábamos el viernes. Pero me reía o me daba gozo leer este versículo, porque este es Pablo hablándole a la muerte. Oye, ¿dónde es tu muerte? ¿Dónde estás? Se jactaba de la victoria que tuvo Jesucristo sobre la muerte. Le dice en ese versículo 55: ¿dónde estás, oh muerte? Tu victoria. La muerte no venció. El que vive en Cristo vive en victoria. El que vive en Cristo vive en victoria. La victoria no es suya ni mía, es de Jesucristo, pero Él nos hace partícipe de ella. Fíjese que venció sobre toda tiniebla, sobre toda muerte, sobre toda iniquidad. Jesucristo venció sobre todo ello. Fíjese, uno de los asuntos que comenzó en la cruz hasta su tercer día fue la gracia. Si no hubiese crucifixión y resurrección, no estuviésemos disfrutando de lo que hoy disfrutamos, que se llama la gracia de Dios, favor inmerecido. La cruz y la resurrección, la crucifixión y la resurrección, ahí en ese momento es que comienza lo que hoy llamamos gracia. Favor inmerecido, porque usted y yo no nos merecíamos el favor que nos hizo Jesucristo de treparse en la cruz, de darse en la cruz del Calvario, recibiendo toda esa tortura por usted y por mí. Ahí es que comienza la gracia. Y esa gracia trae vida eterna. Esa gracia trae victoria. Hay unos beneficios de esa victoria, los cuales nosotros somos partícipes de ellos. Y fíjese que la victoria viene por muerte y resurrección, que si lo ponemos en lógica humana no hace ningún sentido.
Pero, ¿qué pasa? Que la palabra de Dios no se basa de lógicas humanas. Se basa de la palabra del ser sobrenatural, que es Dios. Hay un plan divino extraordinario en todo lo que tiene que ver con la crucifixión y la resurrección. Hay mucha gente que, haciendo un paréntesis en el mensaje, hay mucha gente que lee la Biblia simplemente como un dato histórico o filosófico. Si usted la lee de esa manera, usted no va a ser edificado. Si usted la lee con el propósito de ser edificado en el alma, créame que va a haber cambios extraordinarios en su vida. El ateo conoce la palabra de Dios, la lee, pero la lee de una manera diferente. La lee de una manera humanista. Nosotros la leemos porque hay alguien mayor que nosotros. Y fíjese, y meditaba y pensaba en los beneficios de la victoria. Solamente voy a hablar de dos. Y creo que son los más extraordinarios de los beneficios de la victoria de Jesucristo, que lo ha compartido con nosotros que estamos con Él. Uno de ellos es la salvación. Cuando vamos a Romanos 19, que dice: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Esto sucede cuando nosotros creemos en el sacrificio extraordinario, sobrenatural, y creemos en esa victoria que hoy le estoy predicando. Somos salvos y tenemos vida eterna si llevamos a cabo o practicamos este versículo. Si confesamos, pero creemos en el corazón. Pero la confesión es que si Dios, la confesión o el meollo del asunto aquí, como le decía el viernes, es creer en el acto divino y sobrenatural de que Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos. Ese detalle es sumamente importante, y permítame enseñarle aquí. Ese detalle es sumamente importante porque es una obra redentora, es una obra sobrenatural, es una obra extraordinaria que ningún hombre puede llevar a cabo. Tiene que llevarlo a cabo un Dios, el único Dios sobrenatural. Cuando nosotros creemos en este asunto, este aspecto sobrenatural y espiritual, ahí es que es que comienza a haber una convicción en nosotros. Ahí es que comenzamos a creer que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y tiene que ser en ese orden, porque el Señor, cuando hablamos de Señor, estamos reconociendo su divinidad, estamos reconociendo su deidad y Salvador. El Señor tiene que tener un poder y tiene que tener autoridad para poder salvar. ¿Están aquí conmigo? Y fíjese, lo extraordinario que nos enseña estos versículos es que ninguno de nosotros tiene que pasar por el sacrificio que pasó Jesús. La gracia está con nosotros a través de lo que acabamos de leer. No tenemos que pasar el sacrificio. Usted y yo no tenemos que hacer ningún sacrificio extraordinario para que nosotros tengamos salvación. Solamente creer, confesar. ¿Por qué confesar? Usted tiene que hablarlo, tiene que decirlo en frente de todos. No, pastor, yo he sido salvo, yo calladito aquí. La palabra me dice: si confiesas con tu boca. Usted me está oyendo a mí. Yo estoy usando mi boca. ¿Por qué lo hacemos de manera callada? Confesemos con nuestra boca. Creer y confesar son tan amarrados estos dos conceptos, creer y confesar. Por conforme a yo creo,
Yo confieso porque hay un convencimiento, hay una certeza y hay una convicción, lo que se llama fe. Certeza y convicción de que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y el beneficio más extraordinario es que recibimos de Él. Segundo beneficio es que recibimos de Él. Y aquí me voy a estacionar un ratito. Confesamos a Jesús como Señor y Salvador en nuestro interior. Dice que en nuestro corazón. Estamos hablando con el alma de nuestro interior. No estamos hablando del músculo que bombea sangre. De aquí y aquí. Luego que sucede todo esto, tenemos el beneficio extraordinario de recibir de Él. Mire lo que dice Juan 20, 21 al 22. Entonces Jesús le dijo, está hablando a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y pastor, pero él está hablando a los discípulos. Oye, pero los discípulos eran hombres como usted, como yo, que recibieron al Espíritu Santo, que sí, que ellos vivieron con él, pero confesaban de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Cuando usted y yo confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor y Salvador, comenzamos a recibir de Él. Su Espíritu comienza a residir en nosotros. Yo les soy sincero, yo no he hecho un estudio extraordinario de las otras religiones, no lo he hecho, pero yo estoy casi seguro de que ninguno de las otras religiones, de aquellos que hacen llamar dioses, ninguno de ellos le da la oportunidad, le da el beneficio de impartir de ellos en cada uno de aquellos que creen en esos dioses. Sin embargo, Dios en su plan divino te está diciendo: confiesa a mi hijo y yo te voy a dar de él, de su espíritu, te voy a dar de mí. Yo no sé si usted ha profundizado o ha reflexionado en este asunto de que el Dios Todopoderoso, el Dios creador del cielo y la tierra, el principio, el alfa y el omega, principio y fin, le está dando el beneficio de recibir de su esencia, recibir de quién es Él, recibir de su poder, recibir de su magnificencia. Y yo reflexionaba tanto en esto, y a veces damos por sentado la salvación. A veces la hacemos tan pequeña, cuando el hecho de la salvación debe ser algo extraordinario en la vida de nosotros. Debe ser algo que cada uno de nosotros lo vivamos. Usted sabe, usted ha pensado que usted, si confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, esa es la condición. No tiene que caminar de rodillas de aquí a Sabana. Usted no tiene que hacer nada de eso. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que usted decidir cambiar su vida, permitirse regir por Jesús y su palabra, para que more el Espíritu de Él en cada uno de nosotros. Usted ha meditado en eso. En estos días yo he estado meditando tan extraordinariamente en esto. Cómo nosotros podemos recibir y tener en nuestro interior la naturaleza divina de Dios. Para mí, yo no sé si para usted no tiene que pensar igual que yo, pero para mí eso es tan extraordinario, de que nosotros podamos ser partícipes de esa naturaleza divina,
Y fíjese que dice que habiendo dicho esto, sopló y le dijo, reciban al Espíritu Santo. Dato similar sucedió en Génesis. Cuando sopló aliento de vida en el hombre natural. En aquel momento sopló aliento de vida al primer Adán. Pero hoy tenemos la esencia del segundo Adán en nosotros. Para aquellos que hayan confesado a Jesús como su Señor y Salvador y vivan conforme a Él. Estos beneficios que le estoy diciendo de la victoria son para aquellos que vivimos conforme a Él. Para el que no vive conforme a Él y no lo tiene dentro, lamentablemente le tengo que ser realista. Usted no puede ser partícipe de ello. Vine directo hoy. Fíjese que sopló y le dijo, reciban al Espíritu Santo. El primer hombre, Adán, fue hecho el alma viviente y el último Adán fue hecho en espíritu. Vivimos en un mundo natural, pero cuando nosotros confesamos a Jesús, comenzamos a ser residentes del mundo espiritual, del reino de los cielos. Nos ha dado su esencia, y cuando pensaba en la palabra esencia y se me quedaba esa palabra esencia y busqué el significado de ella, y mire lo que dice, o la definición de esencia: conjunto de características permanentes. Conjunto de características permanentes e invariable que determinan a un ser o una cosa sin las cuales no sería lo que es. Conjunto de características permanentes. El Espíritu Santo está en nosotros permanentemente. No es por una temporada, no es que vino el invierno y el Espíritu Santo va a estar en el invierno y solamente en el verano. No sucede de esa manera. El Espíritu Santo está constantemente ahí, tenemos acceso a Él en todo momento. Nosotros somos los que callamos la voz del Espíritu Santo. Nosotros somos los que le apagamos al Espíritu Santo. ¿Recuerdan las 10 vírgenes? Tenemos que estar encendidos constantemente. Tenemos que ocuparnos de ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando utilizamos el término llenura, es que le permitamos a Él hacer en nosotros. Fíjese que todos estos beneficios que le estoy hablando, simplemente escogí dos, porque entiendo que son los más extraordinarios y los sobrenaturales, porque cuando somos salvos nosotros pasamos de ser ciudadanos de un reino espiritual. Pasamos de pasar de la ciudadanía que tenemos aquí en la tierra a una del cielo. Y fíjese que todas estas promesas fueron hechas antes de que Jesús fuese crucificado. A muchos de los mismos discípulos se lo olvidaron. Pastor, ¿cómo así? Cuando María fue al sepulcro, no encontraron allí al cuerpo de Jesús. Se le había olvidado que él mismo le había dicho, oye, yo voy a resucitar. A tal punto que María está allí llorando y el Señor le está hablando y ella estaba sumergida en su llanto hasta que luego se da cuenta de que el que le está hablando es Jesús. Y le dice, oye, ven, vete y tráeme a los otros. Nos vamos a encontrar. Me lo voy a presentar a ellos. Se le había olvidado de que esa era una de las promesas, de que Él volvería. De que volvería y traería al Consolador, que traería al Espíritu Santo
para que se quedara con cada uno de nosotros. Lo estoy trayendo a este tiempo. Se lo dejó saber a ellos, pero hoy también nosotros somos partícipes de ello. Y fíjese, mire lo que dice Juan 14, 16 al 18. Y yo, de Jesús hablando, rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y yo le leí la definición de esencia que decía conjunto de características permanentes. Y aquí en este versículo te está diciendo que el consolador estará con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Este versículo fue antes de su crucifixión. Fíjese que esta promesa ya había sido dada un consolador, o sea, esta promesa ya había sido provista, era plan de Dios, era parte del plan divino de Dios. Y fíjese, cuando leemos ese versículo 16, Él está hablando en futuro y les dará, pero con seguridad, y Él les dará. No es que posiblemente les dé, no es que a lo mejor le dé, es que Él le dará para siempre. El Espíritu Santo está en nosotros. Y nosotros somos o debemos gozar de que el Espíritu Santo esté con nosotros. Pero parte de nuestra conducta como hijos de Dios es que nos quedamos en la salvación. No le permitimos al Espíritu Santo que se manifieste en nosotros. Y esto no es que usted se va a ir en un trance, va a virar los ojos para atrás. No. Es que permitirle al Espíritu Santo que haga en usted, en cada uno de nosotros, es mejorar todos los días. ¿Cómo, pastor? Como mejor hijo de Dios. ¿Cómo, pastor? Escudriñando la palabra. ¿Cómo, pastor? Teniendo dominio propio. ¿Cómo, pastor? Siendo mejor esposo. Enseñándole a nuestras esposas que nosotros los amamos. ¿Cómo, pastor? ¿Puedo ser mejor? Pues que si antes vivía una vida corrupta, ya no tengo una vida corrupta. Que si antes en el trabajo me ponchaba 25 minutitos después para que me paguen el overtime sin haberlo trabajado, pues ya eso se acabó. Que ahora para los taxes que se vencen ahora en abril, poner lo que es. No pedirle a los hijos del hermano que no llena taxes, que son dependientes suyos, para que usted reciba un beneficio mayor. No sé si el Señor está hablando a alguien aquí. Es mejorando todos los días. Es también una vez que usted está siendo íntegro, que está mejorando, que usted mismo se da cuenta que usted está mejorando, comenzar a servir al Señor. Servir en la casa que usted se congrega, servirle al vecino, servir en el trabajo. ¿Cuántos de ustedes le ha dado una hora de su trabajo sin cobrarla? Se acabaron los amenes. ¿Cuántos de nosotros hemos bendecido a nuestro trabajo? Sin embargo, el trabajo que usted y yo tenemos es de Dios. Pero yo trabajarle una hora de gratis al trabajo es bendición de Dios. Regálele una hora al trabajo.
bendiga a su patrono. Pero es que eso es malo. El Señor llama a bendecir, no a medir si es bueno o malo. Porque si mides si es bueno o malo, no estás aplicando el amor que se refleja en la misericordia de Dios. Regálele una horita de trabajo y no se la cobre. Estoy tocando unas cuantas llagas aquí. Sí, para aquellos que trabajan a salario, que les permiten poner las horitas que ellos entiendan, a veces se les zafa el lápiz y ponen, a poner una de más. Como no tienen ponchador. En esas cosas pequeñas es que obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede manifestar de manera extraordinaria en que usted ore por el hermano y se sane, que usted sea el instrumento que usó el Señor para orar al hermano que tiene una enfermedad y ser sano. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va a estar vivo siempre y cuando nosotros vivamos conforme a Él. Si vivimos conforme a nuestra voluntad, Él va a decir, yo me callo y tú haces. Cuando me permitas a mí hacer y hablar en tu vida, entonces vas a ver la diferencia. Y esta obra es hasta que Cristo venga. Pero tenemos que levantarnos con la expectativa todos los días que hoy voy a ser mejor que ayer. Y que mañana voy a ser mejor que hoy. Que hoy le voy a permitir al Espíritu Santo a que haga en mí y me voy a callar la voluntad mía y la voy a someter a la del Espíritu. Y mire, y a veces nos rompemos la cabeza. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer las cosas bien. Hacer las cosas como son. No rendir los principios bíblicos. Vivir la consecuencia negativa aún usted haciendo las cosas bien. Así lo boten del trabajo, usted haga las cosas bien. No, porque su supervisor le dijo que mintiera. Usted diga la verdad, aunque ese mismo supervisor lo bote. Ahí es que está la obra redentora. Ahí es que está la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero lo que pasa es que nos sumergimos en las deudas, en lo que debemos, en lo que tenemos que pagar, en el viaje a Disney. Señor, reprenda a Disney. Y se meta allí. Y en vez de Disney sea Jesucristo, allí en vez de... Sí, porque quieren no, hago un paréntesis en esto. En Disney, eso es parte o un territorio del diablo, déjame decirle. Busque información de las cosas que suceden en Disney. Le dejo esa asignación. Entonces se gasta $5,000, $6,000 en los muchachos para irse a Disney, pero no puede gastarse $20 en un libro para la Biblia del muchacho. Pero esa no era la prédica de hoy. Estamos hablando de los beneficios de la victoria de Jesucristo. Fíjese que nos envió un consolador. La palabra griega consolador se lee como paracleto. Oiga lo que es un paracleto, un consolador en griego. Alguien llamado al lado de uno. Está con nosotros constantemente. Un consejero, un abogado, un defensor. Consejero nos dirige, abogado intercede por nosotros, defensor nos defiende de quien Él mismo venció y de nuestras mismas pasiones. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero no hemos quedado en la salvación. No hemos quedado sentados en la salvación de que ya yo soy salvo. Pero no le permitimos hacer al Espíritu Santo en nuestra vida. No le permitimos hacer al Espíritu Santo conforme a los dones y talentos que Él mismo nos ha dado. ¿Nos cuesta servir en la iglesia? Yo no sabía que me iba a ir por aquí, pero Dios, tú eres todo soberano. Nos cuesta servir en la misma iglesia. Y si nosotros tuviésemos el Espíritu Santo vivo en cada uno de nosotros, nosotros
nos ocupábamos, no nos preocupemos, sino nos ocupemos de servir en la obra del Señor. Nos cuesta, nos da pesadez, pero si hay un overtime, allí voy al overtime. Así nos duele la espalda, así nos duele el pelo. A los que tengan o los que nos quede poco. Esta es la promesa de su esencia misma. Mire, este soy yo. Y en esto yo estoy trabajando yo conmigo mismo. Yo todos los días estoy tratando de que mi voluntad, mi deseo, ponerlo a un ladito y levantarme y hacer su voluntad. Que hay veces que le embarro en el día. Pregúntale a la pastora. Pero ¿por qué no disfrutamos de este beneficio de la victoria como debiéramos? Porque todavía no se nos ha revelado que somos ciudadanos de un reino sobrenatural, de un reino espiritual. Que no importa lo que pueda suceder a nuestro alrededor, nosotros pertenecemos a un reino sobrenatural. Antes de comenzar el servicio, hablaba con 2 o 3 varones y estaban hablando de que esta gente de la comunidad LGBT, HI, JKR, todos ellos, pues decidieron que hoy fuera el Día Nacional o algo así era. Precisamente hoy. Hay una mala intención. Hay una mala intención en el asunto. Pero como hablábamos, nada de eso cambia el poder del Señor. Nada de eso cambia lo que Dios ha prometido en su palabra. Nada de eso cambia los beneficios que da la victoria. Nada de eso cambia que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Nada de eso cambia la esencia de Dios que reside en cada uno de nosotros. Nada de eso tiene poder. Porque Jesucristo la venció en la cruz del Calvario. Porque Jesucristo ya lo venció toda iniquidad. Y pueden hacer el día que sea, pero no va a tener poder. No lo va a tener sobre Jesús, sobre Dios. No lo va a tener. Y a veces nos metemos y fijamos nuestros ojos en estas situaciones y nos desvirtuamos de quién nos redimió, de quién vive en nosotros, de quién hoy, esta semana, estamos celebrando. Pueden haber las malas intenciones de allá afuera de las que quieran, pero nunca ni nada de eso va a poder cambiar lo que Dios dijo. No lo van a hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, el pueblo? No doblar las rodillas a ellos, no ceder. El amor de Dios no es permisivo. El amor de Dios no es libertino. Vivimos en libertad, pero no vivimos en libertinidad. ¿Está bien eso dicho? Libertinaje. Gracias. Metí la pata ahí, pero me corrigió la pastora. Sí, porque, y esto ha entrado a las mismas iglesias. Hablamos del amor de Dios y entendemos o queremos entender que le debemos permitir al libertinaje entrar a la iglesia. El amor de Dios no claudica principios. El amor de Dios no dobla rodillas a dioses de Baales, sino que al contrario, el amor de Dios ama y corrige, instruye, guía, cambia, transforma, restaura. Ese es el amor de Dios. Pero queremos acomodarnos a todo y que todo el mundo esté bien con nosotros y nosotros estar bien con todo el mundo.
Mire, si usted se llama cristiano y vive conforme a Dios, usted va a sufrir. Y yo de esto prediqué hace un tiempo atrás. Por el evangelio se sufre. Por el evangelio se sufre. La misma palabra dice que nos van a aborrecer. No lo estamos viendo allá afuera. Pero como tenemos parte del beneficio de la victoria, el Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a caminar y a mantenernos y a sostenernos y a no doblar las rodillas a dioses de Baales, que es lo que quieren gobernar en este tiempo. Pero es decisión suya y mía, como hijos de Dios, si claudicamos o no. Al homosexual, a la lesbiana, a la prostituta, al usuario, se muestra el amor de Dios corrigiéndolo, no humillándolo, respetándolo, pero hablándole lo que es la verdad. No tomándole la Biblia y metiéndole por la cabeza. Sí, porque a veces se nos sube el que queremos nosotros cambiar a la gente metiéndole con la Biblia por la cabeza. Como dice nuestra mentora, amando se sana. Amando se sana. Pablo mataba gente. Pablo mataba gente. Y él pudo recibir el amor de Jesús en su vida. Hoy en día es uno de los hombres más hablado en la palabra de Dios. A veces citamos más a Pablo que al mismo Jesucristo. Sin embargo, Jesús le enseñó que amando a la gente se extiende el reino de Dios. Siendo religioso, por eso utilizo el ejemplo de Pablo, porque Pablo era un religioso. Iba de camino a matar gente que seguía a Jesús. Jesús le intervino en el camino y lo cambió. Al que está allá afuera se le enseña el amor del Señor. La palabra de Dios no está para contender. La palabra de Dios se vive. No le predique con palabras, predíquele con hechos, con comportamiento. Muestre lo que el Señor ha hecho en su vida. Esta promesa y beneficio tiene exclusividad. Pero el Señor vino para todo el mundo. Pero estos beneficios es para aquellos que han confesado a Jesús como su Señor y Salvador. No hay más nada. Este beneficio o estos beneficios que te estoy diciendo, usted tiene que tener a Jesús dentro de usted para que sea partícipe de ellos y disfrute de ellos. Pedro, cuando usted termina Juan, el libro de Juan, y comienza los Hechos, que ahí vino el Espíritu Santo sobre ellos. Dice la palabra que Pedro comenzó a dar su mensaje. Pedro, el que lo negó, el que le cortó la oreja al otro, Pedro. Pero tenía el Espíritu Santo que le daba poder. Pero pastor, antes los enviaron. Sí, pero los envió con autoridad, no los envió con el Espíritu Santo. Los envió con su autoridad, no los envió con el Espíritu Santo, dice la palabra, búsquelo. Tiene 66 libros para encontrarlo donde se lo estoy diciendo. Tráigamelo de asignación para el domingo que viene. Fíjese que Pedro dio su mensaje luego de tener el Espíritu Santo. ¿Y cuántos se convirtieron? No fueron 3,000. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ya estaba dentro de ellos. Y eso es uno de los beneficios que da la victoria.
tenemos que aprender a vivir en ese beneficio en el cual tenemos, pero no lo queremos usar. Lo tenemos dentro de nosotros, pero lo tenemos guardadito en un estuche en nuestro interior. Cuando lo tenemos para usarlo, el beneficio de la victoria. Yo quisiera vivir todos los días en el Espíritu. Yo quisiera que todos nosotros viviéramos en el Espíritu. Pero nos limita que estamos tan amarrados a lo que hay alrededor de nosotros que no le permitimos al Espíritu Santo hacer en nuestra vida. Varios versículos para que se lleven de asignación. Mire lo que dice Juan 14:12. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. ¿Usted está entendiendo esto? Vuelvo y lo repito. Juan 14:12. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Este es Jesucristo hablando, este no es Pablo. Este no es Pedro, este no es Moisés. Esto no es ningún teólogo de allá afuera contemporáneo. Este es Jesucristo mismo. Dice, de cierto les digo. O sea, yo te estoy garantizando a ti que si tú crees en mí, harás también las obras que yo hago. ¿Cuáles eran las obras que hacía Jesús? Sanaba, salvaba y libertaba. Jesucristo hablaba de un reino. Era uno de los temas principales, o en su boca constantemente estaba hablando de reino. Y aún mayores obras harás, porque yo voy al Padre. Si usted cree que el Señor reside en usted por causa de su Espíritu Santo, usted puede ser el instrumento para milagros. Ahí mismo, Pedro decía que con su sombra sanaba. Para mí eso es algo extraordinario. Que yo le pase por el lado y ella, Señor la cuide, pongámosle que tenga un cáncer y con la sombra mía nada más pase y se sane de su cáncer. Que con la sombra mía nada más, por causa del Espíritu, pase por el lado de que tenga depresión y sea sanado. Que mi sombra nada más pase por alguien que esté atado y sea libre. Eso es uno de los beneficios que da la victoria de la cruz del Calvario. Y usted y yo somos partícipes de ello. Hechos 1:8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Hasta los últimos de la tierra. En esta versión dice los últimos de la tierra. Pero en otra, en América o Reina Valera, dice confines. ¿Dónde reside el poder en nosotros para poder hacer milagros? En el Espíritu Santo. Fíjese que es un Espíritu Santo, no es un espíritu demoníaco. Es santo, que no conoce pecado, que está separado, apartado de toda la inmundicia. Claro, esto también se lo está diciendo a los discípulos que estaban con él. Pero el poder en nosotros para llevar a cabo milagros radica en el Espíritu Santo. En Juan 16:7, pero les digo la verdad,
les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Lo ha hecho, lo llevó a cabo, lo completó. Cuando vamos a la palabra de Dios, podemos ver un sinnúmero de milagros. Paralítico, ciego, sordo, etcétera, etcétera. Póngase de pie.